Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios me los continúe bendiciendo en esta hermosa noche que el Señor nos regala. Es una bendición para mí poder llevarles una palabra a cada uno de sus hogares. Hoy vamos a estar hablando sobre dos tipos de temores. Vamos a empezar, ¿qué tal si cierran sus ojos? Y vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos, Señor, llevar una palabra a cada uno de los hogares, Padre. Que esta palabra, Espíritu Santo, sea de bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Vamos a estar hablando esta noche de dos tipos de temores. Uno que trae beneficio, que es de bendición, que es bueno, que es el temor a Dios. Y otro temor que debemos confrontar y conquistar. ¿Qué es el temor? El temor es un sentimiento de inquietud, miedo, sospecha de un peligro. Consiste en tener inquietud, desagrado ante una amenaza o un peligro real. Si le pusiéramos un título a esta exhortación de la palabra, le podríamos poner venciendo nuestros temores, venciendo nuestros miedos. Aleluya. ¿Cómo se originó el temor? ¿Cómo se originó el miedo? Nosotros podemos ver desde Génesis 3:10, cuando Adán dice por primera vez en la palabra que tuvo miedo cuando el Señor lo estaba llamando. Y el Señor le pregunta, ¿dónde estás? Y él le dice, tuve miedo, estuve desnudo y me escondí. Ahí vemos la primera vez donde una persona tiene miedo. Desde Génesis hasta el día de hoy hay muchas personas que tienen miedo, que tienen temores. El temor, el miedo no es de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Como dice en su palabra en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de miedo es un espíritu que viene de Satanás. Es una de las armas que él tiene y una arma poderosa que utiliza contra a un cristiano y no cristianos. Él te invade del temor y te hace esclavo. El temor, el miedo no te permite que tú realices tus sueños tanto en las cosas de Dios, en las cosas ministeriales, en tu ministerio, en las cosas que Dios tiene programadas para tu vida. El miedo te impide que tú avances. En tu vida personal, el miedo, el temor impide que tú avances. Te pone como un límite, te pone un obstáculo. Eso es lo que es el temor. Un arma del enemigo. El que teme es esclavo de aquello que teme. Vemos un pueblo de Israel que tenía a sus enemigos y el temor los llevaba muchas veces a adorar las imágenes del enemigo. Hay personas que tienen miedo, que tienen temor a ser una persona humilde, a llegar a estar en la pobreza. ¿Y en qué se convierte esto? Se hacen esclavos del dinero, aman el dinero. Por eso es que vemos en estos tiempos mucha corrupción. Vemos tantas cosas, personas que no les interesa a quién se lleve por delante o qué pase. Porque aman el dinero antes de las personas. Se han hecho esclavos de lo que es el dinero porque tienen miedo a caer en la pobreza. Aún en estos tiempos, en la situación que estamos viviendo, estamos viendo muchos casos de corrupción que quieren hacerse de la situación que está pasando. Podemos decir de las desgracias de muchas personas. Ellos están aprovechándose de eso. ¿Por qué? Porque tienen amor al dinero. Vemos personas que le tienen miedo a la ignorancia. Entonces se vuelven esclavos del conocimiento. El conocimiento no es malo, aclaro. El conocimiento es bueno. Pero cuando el conocimiento es el que se hace lo primordial en tu vida, en que tú te crees la persona más sabia del mundo, en que tú te crees la persona más inteligente y miras a los demás por abajo, porque hay personas así,
que se creen que tienen todo el conocimiento del mundo y los demás todos son unos ignorantes. Cuando tu conocimiento tú lo ayudas para enseñarle a los demás. Qué hermoso es eso, cuando tú llamas a alguien que no conoce de la palabra y te prestas para enseñarle la palabra, cuando tú compartes tu conocimiento. El tener dinero tampoco es malo, sino cuando tú lo amas. En estos tiempos, qué bonito es que tú le puedas dar al prójimo. Ahí tú estás demostrando de tu amor, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Vemos personas que le tienen miedo, hablamos a la miseria, a la pobreza. ¿Cómo entra el miedo a nuestras vidas? Porque el miedo entra en nuestras vidas cuando nosotros le damos esa cabida y el enemigo está esperando ahí para que tú le des una pequeña entradita, que tú abras, así sea como el agujero de la aguja, que es tan pequeñito. Esa oportunidad está esperando el enemigo para infundirte miedo. El miedo entra de diversas maneras a nuestras vidas. Podemos ver en Adán, entró por desobedecer a Dios. Entró el miedo, porque si Adán no hubiera desobedecido a Dios, no entra el miedo en su vida, no entra el miedo. El Señor le dijo, no comerás de ese fruto prohibido, pero Adán no obedeció. Él hizo caso, fue lo que dijo Eva, desobedeció al Señor, entró el miedo. Desde Génesis 3:10, donde él dice, tuve miedo. Vemos en Génesis 32:7 a Jacob. Ahí nos habla de que Jacob tenía miedo de encontrarse con su hermano Esaú. ¿Por qué tenía miedo? Porque cuando él salió de la casa de sus padres, él salió como un Jacob mentiroso, un Jacob totalmente corrupto, por decirlo. Él tenía miedo de las consecuencias de lo que había pasado, del enfrentamiento que él iba a tener con su hermano, de que su hermano le pudiera quitar la vida. Él tenía miedo. Vemos también en 1 Samuel 17:11, Israel tuvo miedo ¿de quién? De Goliat. ¿Y cómo tuvo miedo Israel de Goliat? Por las palabras. La palabra lo dice, el pueblo de Israel entró en miedo al escuchar las palabras que botaba Goliat, que decía, y el pueblo se intimidó. Cuando tú prestas oído a las cosas que no son de Dios, cuando tú le prestas oído al enemigo, va a entrar el miedo en tu vida. Pero se levantó un hombre que no tuvo miedo a las palabras, no prestó oído a las palabras que decía el enemigo, que decía Goliat. Él se concentró en las cosas de Dios. David no permitió que el miedo entrara en su vida, pero todo un pueblo de Israel sí permitió que entrara ese miedo. Nosotros lo vemos en 1 Samuel 17:11. Oyendo Jesús y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. En el 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Por qué? Porque pusieron sus oídos a escuchar la voz del enemigo, de Goliat, de los filisteos. Cuando nosotros prestamos nuestros oídos a las palabras que no vienen de Dios, le estás abriendo una puerta al enemigo para que entre ese espíritu de miedo y te va a paralizar como tenía paralizado a tantos hombres, a los soldados, al ejército del Dios viviente. Pero qué bueno que cuando no prestamos oídos a esas palabras se levantan hombres como David. Aleluya, gloria a Dios. Bendito eres, mi Rey. Vemos también en el Nuevo Testamento personas que también tuvieron miedo. Vemos a los discípulos en Mateo 8:26, cuando Jesús calma la tempestad. El Señor le dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué entró el miedo en ellos? Por lo que ellos estaban viendo. Tenían a Jesús en la barca, podían tener su mirada puesta en Jesús.
pero su mirada se desvió y su mirada se fue a ver la tormenta que había. Tuvieron miedo. También vemos en Mateo 14, 26. Y los discípulos dieron voces de miedos. De miedo, tenían miedo. Y Jesús le dice, no temáis. ¿Por qué tuvieron miedo? También por lo que estaban viendo sus ojos. Ellos pensaban que era un fantasma que estaba caminando sobre el mar. Tenemos miedo y dejamos, cuando quitamos nuestra mirada de Cristo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo camine y vaya hacia ti. El Señor le dijo, ven, y va Pedro caminando sobre el agua. Pero ¿qué pasó? Desvió su mirada de Jesús y se dejó llevar por la tormenta y entró el miedo en él. Jesús está con nosotros. ¿Cuántas personas en estos días no han tenido miedo? No han tenido temor. Muchas. ¿Sabes qué hace el miedo? Te da estrés, te da ansiedad, te da inseguridad, te roba el sueño, te da desesperación, te angustia. El miedo te trae duda. Todas esas cosas entra con el miedo. Eso es lo que permite, lo que hace el miedo en tu vida. ¿Cuántas personas están que no han podido dormir? ¿Cuántos hay, hermanos, que no pueden tener un sueño placentero? ¿Cuántos están preocupados? Tienen estrés, tienen dolores de cabeza, se enferman. El miedo, el temor te enferma. Sales a la calle y regresas a tu casa y te tocas para ver si tienes fiebre, una molestia en la garganta y ya piensas, tengo el síntoma, tengo el virus, tengo el COVID. ¿Cuántas personas no le ha pasado eso? Te entra la duda de que si Dios está contigo o no está contigo. ¿Qué vas a comer mañana? Te entra el miedo, te entra la desesperación, te entra la angustia, te entra el afán. El Señor nos enseña que nosotros no nos preocupemos, porque si Él tiene cuidado de los pajaritos, ¿cuánto más cuidado no va a tener de nosotros? Esta exhortación de la palabra es venciendo nuestros temores, venciendo nuestros miedos. Estos tipos de temores deben de ser confrontados y conquistados. Cada uno de ellos debe de ser confrontado y debe de ser conquistado. En Génesis 32:7, voy un poquito para atrás de nuevo, cuando Jacob tenía miedo de su hermano Esaú. Él tenía miedo de las consecuencias. ¿Cómo entró el miedo a su vida? Por consecuencias, por cosas que él hizo, que él pensaba que su hermano lo iba a matar. Pero cuando él confronta a su hermano, él se da cuenta que todo es diferente. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en Jehová. Él iba con Jehová. Él iba ya diferente, él iba seguro que Jehová estaba con él. Él confrontó, al encontrarse con su hermano, él está confrontando ahí el temor que él tenía. Y todo cambia. Cuando tú confrontas el miedo, cuando tú confrontas y tú conquistas ese temor, es porque tú le estás diciendo al Señor, Señor, yo no soy un esclavo del temor, ya yo no soy un esclavo del miedo, porque tú no me has dado ese espíritu, sino tú me diste un espíritu de amor, un espíritu, Señor, como dice su palabra, un espíritu de poder, de dominio propio. Eso es lo que nos ha dado el Señor. Vemos en 1 Samuel 17:11, cuando el pueblo de Israel tenía miedo a Goliat. ¿Qué pasó? Se levantó un hombre que confrontó a Goliat y conquistó, y hubo victoria, porque él no prestó oído a esas palabras. Él creyó en el Señor. Él confrontó y tuvo victoria, conquistó. Nosotros vamos a vencer cualquier temor que tú tengas, porque ¿cómo lo vas a vencer? Solamente a través de la palabra, a través de esta palabra que tiene tantas promesas para nuestras vidas. En Mateo 8:26, Jesús calma la tempestad. Y cuando Jesús calma la tempestad, ¿qué pasa con los discípulos? Los discípulos quedaron maravillados. Los discípulos quedaron sorprendidos. ¿Y quién es este que calma la tempestad?
tenemos que confrontar nuestros temores, tenemos que desecharlos, que echarlos fuera, porque ya no eres más esclavo. Hay una alabanza que canta el finado: ya no soy un esclavo del temor, muy conocida, aleluya, pero estamos hablando de la palabra. Enfrentemos nuestros temores porque Jehová está contigo, aleluya. Hay otro tipo de temor en la palabra. Hay otro tipo de temor que es un temor bueno, que ese temor nos trae beneficios, y es el temor a Dios. Ese temor a Dios no nos da miedo a Él, todo lo contrario, es un temor a Dios, que es un temor de amor, que nos permite tener amor a Dios, que nos permite respetar a Dios, que nos permite darle reverencia a Dios, que le rendimos a Él, que nos rendimos a Él cuando lo aprendemos a conocer. ¿Y cómo aprendemos a conocer a Dios? Solamente a través de su palabra. Ese temor a Dios es totalmente diferente al temor que habíamos hablado antes. El temor antes te da miedo, este no, este te da seguridad. Este temor te hace respetar a Dios, aleluya. En Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová te da muchos beneficios. El temor a Jehová principalmente te da sabiduría. Aleluya. Vamos a leer Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y quién es amor? Dios es amor. Cuando tú tienes amor, tienes a Dios y echa fuera todo temor, lo dice su palabra, aleluya. En Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán tus hijos. En el Proverbio 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová, imagínate, tremenda esta palabra para ti, para mí. Aleluya. El temor de Jehová es confianza. Tienes confianza en ti mismo porque estás confiando que Jehová está contigo. Tienes confianza del futuro que va a venir porque Jehová está contigo. Tienes confianza y esperanza tendrán tus hijos. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor a Jehová te va a apartar de los lazos de la muerte. El temor a Jehová te va a apartar de todo. Cuando tú digas, ninguna plaga tocará mi morada, es porque tú tienes respeto, tú tienes ese amor, tienes esa confianza, tienes esa convicción de que Jehová de los ejércitos está contigo y nada va a tocar tu casa porque tú estás declarando la palabra de Dios en tu vida, porque tú has vencido todo temor. Aleluya, santo eres mi Dios. Vemos en Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. ¿Cuántas bendiciones hay para los que temen? Ese amor que es un respeto a Dios. ¿Cuántas bendiciones hay? No que lo inventó un hombre, está escrito aquí en su palabra. Y todo lo que dice la palabra del Señor es verdad. Todo lo que se dice aquí se cumple. Aleluya. El temor de Jehová es para vida.
y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Vas a vivir con reposo, varón, sierva. Vas a vivir tranquilo. No te estés preocupando si me van a quitar la casa, si no pago el carro, las cuentas del banco, la luz, el agua, el teléfono, el cable, la comida. Ese vale que dieron de $80 no me alcanza. Tú no dependes de $80 que da el gobierno. Tú dependes de la provisión diaria que te da Jehová. Ese es de lo que tú y yo dependemos. No dependemos de un gobierno. Las bendiciones del Señor, su palabra lo dice, y dice que el hombre reposo tendrá. Aleluya. Yo tengo reposo porque Jehová está con nosotros. Santo eres mi Dios, y no será visitado de mal. Tremendo. No seremos visitados de mal, porque Jehová está con nosotros. Aleluya. Estas son palabras de aliento. No tengas miedo. Eso es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Eso es lo que Jehová nos está diciendo a través de su palabra. Mira, te voy a dar ya para terminar Josué 1:9. ¿Qué dice Josué 1:9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios nos está mandando en este tiempo a que nos esforcemos, a que seamos valientes, a que no tengamos miedo, porque Él va a estar con nosotros en nuestra casa, fuera de nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que nosotros vayamos, Él va a estar con nosotros. Jehová te sacó de Egipto y no te tiró al mundo solo. Jehová te sacó de Egipto con mano poderosa, así como cuidó de su pueblo en las plagas, cuando estaban las plagas. Así Jehová nos está cuidando con su mano poderosa. Mira, el segundo, Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Su palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, hermano, ahorita mismo andamos así, porque tú sales y ese virus no se ve. Salimos y no sabemos quién los tiene, y cada día los casos van en aumento. Andamos en valle de sombra de muerte, pero la palabra dice que no temas, porque Jehová tu Dios estará contigo. Su vara y su callado te infundirán aliento. Si tú sientes que tú estás menguando, que tu aliento se te está yendo, que te sientes mal, que te sientes angustiado, que te sientes desesperado, su vara y su callado nos infundirán aliento. Está ahí para darnos ese aliento, para ayudarnos, para levantarnos. No temas, no desmayes. Aleluya. Isaías 41. Vamos a buscar Isaías 41, versículo 10. Tremenda palabra. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando, ya para finalizar, cuando estaba Pedro caminando sobre las aguas, que desvió su mirada de Jesús y se estaba ahogando, Él lo llamó y el Señor lo agarró, lo sostuvo de su mano, no dejó que Él se ahogara. En estos momentos, Jesús está sosteniéndote a ti y a mí, a todo su pueblo, e incluso al que no es su pueblo también está sosteniendo. ¿Para qué? Para demostrar que Él es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y nuevamente te lo repito, no temas, echa fuera todo temor, porque el temor no es de Dios. Ese temor que te angustia, que te desespera, ese no es de Dios.
Así que a través de la palabra, tú vences hoy ese temor. Tú vas a poder dormir tranquilo, porque el Señor te dice, aleluya, no temas, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando Dios te dice, yo te ayudo, no te preocupes por tu casa, porque Él la sustenta. No te preocupes si tu nevera está vacía, porque Él va a mandar provisión. Él mandaba hasta los cuervos que le dieran alimento al profeta. Hacía caer maná del cielo en el desierto. Y Él va a hacer que en tu casa no falte alimento. Él va a hacer que en tu casa haya provisión. No temas y no desmayes, porque tu Dios te ayuda. Él está contigo, escrito está en tu palabra. Hermano, esta es una palabra que el Espíritu Santo puso para cada uno de nosotros. Si en algún momento has sentido un temor, has sentido un miedo, deséchalo en el nombre de Jesús. No le seas esclavo del enemigo. Deséchalo en el nombre poderoso de Jesús. Cierra tus ojos donde estás. Agarra a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa. Y oremos juntos. Oremos juntos, porque Dios te está diciendo, yo te ayudo y yo te sustento. Yo soy Jehová de los ejércitos, el que está contigo. Señor Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres nuestra ayuda. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro consolador. Gracias, Señor, porque en medio de esta prueba tan difícil que está pasando la humanidad, Señor, tú tienes palabras de aliento para decirnos, Señor, no temas, no desmayes. Mira que yo estoy contigo y te voy a ayudar y voy a estar contigo todos los días de tu vida. Gracias, Señor, por esas tremendas palabras, Señor. Que Padre Santo, que al que estaba débil, Señor, tu palabra nos fortalece, Padre. Gracias, Padre amado mío, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar y permitirnos este tiempo de que escucharas la palabra del Señor. Buenas noches, queridos hermanos. Dios me lo continúe bendiciendo. Aleluya.